¿Y si te dijera que lo amabas, pero solo porque no te amabas a ti? Hay heridas que desgarran en silencio, como cuando te acostumbras a mendigar amor de quien solo sabe amarse a sí mismo. Este video no es solo una historia, es un espejo, porque puede que tú también hayas amado a alguien que te apagaba lento, que te hizo creer que eras difícil de amar, que tus sueños eran caprichos, que tu valor dependía de su aprobación. Aquí vas a ver cómo una mujer, como tú, como cualquiera, cayó en una relación con un narcisista. Vas a reconocer patrones, señales, excusas, traiciones, pero, sobre todo, vas a ver cómo se sale del abismo. Con filosofía práctica de más de 2000 años, con estoicismo, con la fuerza que se necesita para reconstruirse desde los cimientos, cuando lo único que queda es el deber hacia uno mismo. Si alguna vez sentiste que perdiste tu identidad por amar a la persona equivocada, este video es para ti. Su nombre es Isabela. Tenía 24 años cuando lo conoció. Era extrovertida, soñadora y bonita, pero con una herida de infancia que camuflaba bien entre publicaciones y validación masculina. En redes, todo lucía perfecto, pero fuera vivía un conflicto silencioso con su autoestima, una infancia de gritos, un hogar emocionalmente ausente y esa ansiedad que nunca supo nombrar. Solo compartir disfrazada de humor o estilo de vida. Entonces apareció Leo, carismático, más grande que ella en edad y con presencia. Tenía esa energía que te deslumbra hasta que te quema. Al principio todo parecía un sueño. Proyectos, juntos, viajes. Leo decía que creía en ella, que la haría brillar. Pero pronto los elogios se volvieron comparaciones. Las bromas, humillaciones disfrazadas de sarcasmo, y el amor, una transacción. Sin mí, no serías nadie. No exageres, todo lo haces drama. Lo tuyo no es éxito, es suerte por aparecer en mi vida. Lo que parecía un romance era en realidad un campo de entrenamiento emocional, donde él controlaba y ella obedecía por miedo a perderlo. Leo era el reflejo perfecto del narcisista funcional en la era actual. Popular, admirado, adicto al control. Se creía especial, irreemplazable, pero a la vez siempre la víctima. Isabela, sin saberlo, se convirtió en una extensión emocional de su ego. Las infidelidades empezaron a aparecer. Imágenes, videos, excusas, pero Leo lo negaba todo con una sonrisa desarmante. Eres tú la insegura. Te estás volviendo loca. Así comienza la esclavitud emocional de muchas mujeres en relaciones con narcisistas. El gaslighting. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y en ese momento, Isabela no tenía una opinión propia. Leo era su voz interna, y esa voz solo decía que no era suficiente. Isabela pensaba que el amor era eso: complicidad, risas compartidas, sentirse elegida por alguien que brillaba más fuerte que todos. Isabela admiraba a Leo. No era una simple atracción, era algo más profundo, como una lealtad ciega que no había pedido tener. Él tenía ese tipo de seguridad que ella siempre envidió. Caminaba con firmeza, hablaba como si supiera todo, hacía sentir que, si estabas con él, estabas en el lugar correcto. Y eso era justo lo que Isabela siempre buscó: sentir que estaba en el lugar correcto, que alguien la viera y dijera: tú mereces quedarte. Porque en su infancia nadie lo dijo, porque de niña tuvo que aprender a merecer afecto, y con Leo, esa herida se disfrazó de amor. Al principio, cada palabra suya la hipnotizaba. Cuando la corregía, cuando se burlaba, ligero, ella lo interpretaba como una manera de hacerla crecer.
No seas tan sensible, Isa. Ya vas a llorar otra vez. Exageras. Nadie piensa eso, solo tú. La hería, pero ella no lo decía, porque sentía que si él la señalaba, era porque todavía la estaba mirando. Lo confundió con atención, y eso le bastaba. Con el tiempo, las burlas dejaron de ser bromas. Comenzaron a llegar en momentos de más vulnerabilidad, cuando ella se abría, cuando necesitaba consuelo. Una vez, luego de contarle algo íntimo de su pasado, él simplemente dijo: «¿Y por eso haces todo este drama cuando te hablo fuerte?». Isabela sintió una punzada en el estómago. No dijo nada, solo se rió, con una sonrisa rota, porque necesitaba que él no viera su dolor como debilidad, porque había aprendido que mostrar tristeza era perder poder, y lo último que quería era que Leo la viera como alguien débil. A veces pensaba en terminarlo, pero entonces venía él con sus momentos de ternura, con sus disculpas disfrazadas de orgullo. «Sabes cómo soy, pero sigo aquí contigo, ¿no? Si no te quisiera, ya me habría ido». Esas frases se le clavaban como droga. La hacían dudar de su propia percepción. ¿Y si era ella? ¿Y si de verdad exageraba? Cada vez que lloraba, él callaba. Cada vez que hablaba de cómo se sentía, él desviaba. ¿Otra vez con lo mismo? Yo también tengo mis cosas. Siempre estás mal tú. Nunca es suficiente lo que doy. Y ella se callaba, porque en el fondo sentía que era verdad, que tal vez pedía mucho, que tal vez nadie aguantaría tanto, que si él la dejaba se confirmaría lo que más temía, que no era suficiente para ser amada sin condiciones. Una noche, después de una pelea absurda por una comida que ella olvidó preparar, Isabela se encerró en el baño, se miró al espejo. No se reconocía. Se preguntó cuándo fue la última vez que se sintió segura, amada de verdad, validada sin tener que justificarlo todo. Y pensó en una frase que había leído hace años, cuando intentaba entender por qué le dolían tanto las cosas. El que depende del amor del otro será esclavo de su indiferencia. Esa noche no durmió, no porque él no se disculpó, sino porque entendió que no lo necesitaba para sanar, que el amor no se demostraba aguantando burlas, sino saliendo de ellas. Pero aún no se iba, no porque fuera débil, sino porque el amor, cuando se mezcla con una herida vieja, toma tiempo en soltar. Isabela no era tonta, ni frágil, ni exagerada. Solo estaba exhausta de esperar que el mismo que la rompía también la salvara. Lo que más dolía no era el grito, ni el desprecio, ni las burlas. Era la capacidad de Leo para actuar como si nada hubiera pasado, y la capacidad de Isabela para seguir ahí. Empezaron a volverse frecuentes los comentarios que la desarmaban por dentro. «Hablas demasiado. No todo tiene que ser analizado. A veces solo quiero silencio. No que estés encima todo el tiempo». Esas palabras se le clavaban como cuchillas sin filo. No porque fueran gritos, sino porque eran frías, calculadas, despreciativas, y lo peor es que ella empezaba a creerlas. Tal vez es verdad, tal vez agobio, tal vez molesto, tal vez sí hablo mucho, él necesita paz, y yo solo traigo ruido. Así comenzó a callar, más, a hacerse pequeña, a corregirse antes de decir lo que pensaba. Cada silencio de Leo era un mensaje, aunque no dijera nada. Y cada palabra que sí decía se le quedaba tatuada. Una vez, en medio de una cena con su familia, él soltó una de sus frases favoritas. «Isabela tiene una imaginación tremenda. Se toma todo como si fuera novela. Vive en las nubes». Rieron, incluso ella, aunque por dentro se sintió desnuda, porque ese comentario no era nuevo. Lo usaba cada vez que ella hablaba de sus sueños, de sus proyectos. No todo en la vida es inspiración. Aterriza, baja a la tierra, madura.
Y entonces empezaba a dudar de sí misma. Seré tan ilusa, tan inmadura. Debería enfocarme solo en apoyar lo que él hace. Empezó a abandonar sus ideas, a dejar inconclusos sus propios proyectos, a centrarse en lo que él necesitaba, porque sentía que eso era amar, ser útil, no estorbar, no soñar demasiado. Había días buenos, días en los que Leo se recostaba sobre sus piernas y le decía: «Eres lo único que me hace sentir paz». Días en los que lloraba frente a ella, en los que hablaba de su infancia rota, de cómo sus padres nunca lo miraron con orgullo. Isabela sentía que en esos momentos lo tocaba de verdad, que él la necesitaba, que detrás de su dureza había un niño que solo ella sabía abrazar. Eso la hacía quedarse, porque cuando alguien que nunca pide ayuda se derrumba frente a ti, te hace sentir elegida, imprescindible. ¿Cómo abandonar a quien te ha mostrado su lado más roto? Pero la contradicción era constante. Un día le hablaba con ternura. Al siguiente le decía que estaba harta de su fragilidad. No puedes andar por la vida rompiéndote cada semana. Todo te afecta, tienes que endurecerte. Y ella lo intentaba. Repetía frente al espejo frases que había escuchado en videos de autoayuda, pero luego Leo decía: «Tampoco te pongas fría, ahora ni pareces tú». Era una prisión sin barrotes. Ser ella no era suficiente. Cambiar tampoco. Y sin embargo, seguía allí. Porque cuando pensaba en irse, su mente se llenaba de recuerdos, las primeras caminatas tomados de la mano, las charlas de madrugada, las veces que Leo la miró con amor, o al menos eso creyó. Él puede volver a ser ese. Solo tengo que tener paciencia, solo tengo que ser mejor. Una madrugada, después de otra discusión sin sentido, Isabela bajó a la cocina. Se sentó en el suelo, con la luz apagada. Sintió su pecho apretado. Las lágrimas no salían, como si ya no pudiera más. Marco Aurelio decía: «La mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. Si puedes eliminarlo, tendrás más tranquilidad. Pregúntate en cada momento: ¿es necesario esto?». Isabela se preguntó, como si despertara de una niebla: ¿es necesario vivir así? ¿Es necesario amar sufriendo? ¿Es necesario rogar por un espacio donde yo quepa entera? No tenía las respuestas, todavía, pero por primera vez la pregunta dolió más que la espera. Hubo un día, una tarde en la que Leo llegó, dejó las llaves sobre la mesa, la miró apenas y dijo: «No tengo cabeza para tus cosas hoy. ¿Podemos no hablar?». Y se encerró en el cuarto, y ella solo sintió nada. Y ese vacío fue más aterrador que cualquier insulto. Esa noche Isabela se sentó en la sala, frente a una libreta vieja que ya no usaba, y sin pensar escribió: «¿En qué momento me olvidé de mí?». Y debajo de esa pregunta, sin saber cómo, empezó a recordar. Tenía 6 años. Su padre gritaba, su madre temblaba, y ella, en una esquina, apretaba los ojos con fuerza, pensando que si no miraba, nada dolería. Su infancia fue eso: silencio, miedo, expectativas. Desde muy pequeña aprendió que para ser amada tenía que merecerlo, que el cariño no venía gratis, que tenía que portarse bien, no hablar mucho, no llorar de más, no molestar. Cuando su padre se fue, no dejó una carta, solo una deuda y una casa más fría. Y desde entonces, cada figura masculina que admiraba la hacía sentir pequeña, como si estuviera constantemente en prueba, como si debiera hacer algo extraordinario para que no la abandonaran tan bien. Quería ser abogada. Desde los 13 años lo decía con fuerza, con pasión, con rabia incluso. Pero cuando cumplió 19, su madre cayó en depresión. Su hermano menor se volvió agresivo. Y en medio del caos, el futuro dejó de importar. Trabajó,
pidió préstamos, dejó la universidad y se prometió a sí misma que al menos no iba a repetir el mismo patrón, que al menos ella iba a construir algo distinto hasta que conoció a Leo y sin darse cuenta volvió a entregarlo todo, su tiempo, su cuerpo, su voz, incluso su vocación. No necesito título para ser feliz. Ya estudiaré después. Lo importante es que él me ama. Mentiras, repetidas tantas veces que casi se volvían verdad. Una amiga le había recomendado un libro. Lo tenía arrumbado desde hace meses. Esa noche lo abrió. Creyó que en ese libro podría hallar respuestas a su sentir. Y entonces leyó: no te esclaviza lo que te pasa, te esclaviza tu opinión sobre lo que te pasa. Epicteto, impactada, respiró hondo y leyó: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y todo irá bien. Le pareció interesante. ¿Cómo iba a aceptar lo que dolía? ¿Cómo iba a rendirse al dolor sin rebelarse? Pero leyó más y más, hasta que algo dentro de ella hizo clic. He vivido esperando que Leo cambie, que vuelva a ser quien fue, que un día me mire como antes, que un día me elija a mí, sin condiciones, y en esa espera se abandonó a sí misma. He hecho de mi vida una sala de espera para que alguien vuelva a amarme como yo quiero. Y una vez más dudo, ¿eso es amor? ¿O es dependencia emocional con maquillaje romántico? Una línea de Marco Aurelio le dio el golpe final. Haz lo que debas, que ocurra lo que pueda. No decía, haz lo que sientas, ni haz lo que el otro espera, sino lo que debía. Y ese deber no tenía que ver con Leo, ni con complacer, sino con volver a elegirse a sí misma, aunque doliera, aunque se sintiera ingrata, aunque parte de ella aún lo amara, aunque nadie más la aplaudiera. Esa noche decidió que no iba a ser su almohada emocional nunca más, que no se iba a romper para que él pudiera dormir tranquilo. Y en ese silencio nació algo nuevo. No esperanza, no venganza, voluntad. Lo había vuelto a hacer. Leo se había metido con alguien más. Isabela lloró al enterarse. Lloró mientras veía esos mensajes y videos de sus encuentros. Lloró al ver cómo era él quien pedía ese tipo de contenido. ¿Por qué revisas mis cosas? Fue solo un rato. Yo te dije cómo soy. No te pongas intensa, estoy contigo, ¿no? A ti es a quien presumo con mi familia y amigos. Tú eres la que me importa. Como si decir eso fuera suficiente. Como si ser con la que se queda la hiciera especial, cuando en realidad la convertía en la única lo suficientemente rota como para quedarse. Se encerró en el baño, se sentó en el suelo y deseó desaparecer. Deseó que la tierra se la tragara, no morir, no sufrir, solo no estar más ahí. Cerró los ojos y se imaginó en otra ciudad, con otro nombre, con otra vida, donde nadie esperara que fuera fuerte, donde nadie la llamara dramática por llorar, donde no tuviera que justificar lo injustificable. Pero la fantasía duró poco. La realidad regresó como una bofetada. Al día siguiente, en una reunión con amigos, Leo hizo una broma sobre lo intensa que era. Cuidado con llorar, mi amor, que luego piensan que te pego. Todos rieron, menos Isabela. Se rió por reflejo, pero por dentro algo se partió. Ese fue el tipo de humillación que más dolía, la pública, la disfrazada de humor. Esa que le decía a todos que ella era la débil, que ella era la que tenía que calmarse, que ella simplemente no sabía amar como se debe. Esa noche lo enfrentó, de nuevo, le rogó, le gritó, le suplicó, no para manipularlo, sino para que por fin la escuchara, para que entendiera que su dolor no era drama, que su necesidad de sentirse elegida no era debilidad, sino humanidad. Pero Leo
con esa calma que lastimaba más que cualquier golpe, solo, dijo: «Isa, tú lloras por todo». Y la abrazó. La abrazó mientras ella seguía llorando, como si fuera una niña que hace berrinche, como si el problema fuera su sensibilidad, como si fuera ella quien tenía que arreglarse para que el amor funcionara. Isabela se quedó. Por supuesto que se quedó, no por idiota, no por falta de amor propio, sino por algo más profundo, por miedo a no ser suficiente para nadie más, a no ser amada por alguien, porque muy dentro de ella aún vivía la niña de 6 años que pensaba: si me porto bien, no me regañaran, si me esfuerzo más, no me van a dejar. Esa misma niña ahora pensaba: si soy más comprensiva, Leo cambiará. Si le demuestro que lo amo como nadie, algún día lo va a valorar. Sabía que no era sano, sabía que dolía más de lo que curaba, pero también sabía que él era su única idea de familia, de compañero, de nosotros, que había podido sostener en años, y el abandono pesaba más que el dolor. De a ratos, cuando buscaba respuestas, leía el libro de estoicismo. Isabela buscaba sobrevivir, subrayaba frases que dolían: elige no ser herido y no lo serás. Y se preguntaba: ¿cómo carajos se elige no sufrir? Otra decía: la libertad es la obediencia voluntaria a la razón. Se cuestionó: ¿dónde quedan las emociones? ¿Dónde quedaba ese vacío que llevaba cargando desde niña? ¿Dónde se acomoda el dolor que no se elige, pero tampoco se deja? Cada vez entendía más algo brutal, que el verdadero apego no era amor, era una respuesta al trauma no resuelto, que a veces uno no se aferra a una persona, se aferra a lo que representa protección, identidad, valor, y perderla sería como morir simbólicamente. Prefiero llorar aquí, con alguien, que estar sola con mi vacío. Pero esa elección ya no le funcionaba, ya no la salvaba, solo la desgastaba. Una noche, frente al espejo, se repitió algo que Epicteto escribió hace siglos: no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de ellas. Y entendió que había sido su propia mente la que convirtió a Leo en salvación, que el dolor no era por lo que él hacía, sino por lo que ella creía que él significaba. No necesito que él me elija, necesito aprender a elegirme. Yo, aunque él siga aquí, aunque no cambie, aunque nunca lo haga. Un día, cansada de humillaciones pasivas y de infidelidades constantes, no con una, sino con 2 y hasta 3 a la vez. Con una voz quebrada, Isabela le dijo a Leo que ya no quiere seguir con él. Él levantó una ceja, se rió. ¿Otra vez con tu drama, Isa? ¿Qué leíste ahora, eh? Ella no respondió. Tenía las manos heladas, el corazón latiéndole como si fuera a vomitar, pero no retrocedió. Te lo digo en serio, ya no quiero estar aquí. Leo la miró con esa burla envuelta en calma. Se acercó, le levantó el rostro y dijo: ¿tú a dónde vas a ir? ¿Con quién? ¿Crees que alguien te va a aguantar? Mira cómo eres, chillona, soñadora, insegura. Ella respiró profundo. Sabía que él iba a decir eso, siempre lo hacía, pero esta vez no quería discutir, no quería convencerlo, no quería que la entendiera, quería irse. Leo la empezó a grabar, subió una historia, un video borroso de ella llorando, saliendo de su casa con una mochila, y de fondo: y me dejaste como un perro, y ni quien te reclamé, ya se fue la que decía que me amaba, jaja, gritaba. Reacciones, risas, comentarios, gente que pensaba que era una broma, pero ella lo entendió todo y se tragó el nudo, no para fingir fuerza, sino para no entregarle también su dignidad. Esa noche, sola en el cuarto de un conocido ajeno a su hogar, lloró en silencio, no por Leo, no por la burla, sino por la niña que fue, por aquella que un día quiso ser abogada, que soñaba con tener una vida distinta a la de su madre y que terminó casi repitiendo la historia. ¿Por qué me quedé tanto tiempo?
¿Por qué permití tantas cosas? Y entonces llegó a su mente. No es la muerte lo que tememos, sino nunca haber vivido conforme a la virtud. Y entendió que había vivido para agradar, para pertenecer, para que alguien como Leo, seguro y fuerte, dijera: tú sí vales, eres todo para mí. Pero el precio era demasiado alto, porque ese tú sí vales y eres todo para mí venía condicionado. Si callaba, si reía con él, si aguantaba, y ella ya no quería comprar amor con silencio, ya no quería seguir mendigando caricias a cambio de aguantar golpes emocionales. No es que ya no me duela, es que por primera vez me duele más quedarme que irme. Los días siguientes no fueron fáciles, ni épicos, ni inspiradores. Fueron una sucesión de vacíos, temblores, recaídas. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no esperaba un mensaje, ni un perdón, ni una canción indirecta. Ya no vivía para ser elegida, porque había empezado a elegirse a sí misma, no con grandeza, no con fuerza, sino con disciplina emocional, con deber, con la incomodidad de hacer lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Y en una nota escribió: el amor que merezco empieza cuando yo dejo de suplicarlo. Ya no quiero ganar el corazón de alguien más. Quiero aprender a cuidar el mío. Nadie te cuenta que después de salir de una relación tóxica, no hay alivio inmediato, que al principio la libertad pesa como si te hubieran amputado un brazo, que el silencio te grita, que las noches tienen nombre, que cada «¿cómo estás?» duele más que ayuda. Pero aún así, Isabela eligió caminar, no por fuerza, sino por dignidad, esa que se había ido perdiendo en cuotas pequeñas, casi sin darse cuenta. Comenzó desde lo más mínimo: despertarse temprano, salir a caminar, leer en voz alta, volver a conectar con esas partes de ella que Leo había etiquetado como ridículas o sin sentido. Empezó a escribir, a compartir frases que le resonaban, a tomar terapia, a llorar sin vergüenza. Y un día conoció a alguien, nada espectacular, un chico común, buena onda, amable. La escuchaba, no intentaba corregirla, solo estaba. Isabela no lo amó de inmediato, ni lo idealizó, pero decidió dejarse ver, con sus miedos, con sus dudas, con su historia. Subió una foto. No era un nuevo amor, no era una provocación, solo un momento bonito en medio de su proceso. Y entonces pasó algo interesante. Leo subió un video, con música de fondo, con voz calmada, con frases cuidadosamente manipuladas. El amor verdadero no se olvida de un día a otro. Duele cuando entregas todo y te cambian por alguien más. Yo la amaba, pero ella eligió irse. Comentarios, mensajes, indirectas, gente que no sabía la historia, gente que creyó su versión. Controversia. Isabela lo vio y se le revolvió el estómago. Sintió que alma se le salía del cuerpo. Ella prefirió no responder, no reaccionar, comportarse de la forma más madura posible. Pero los ataques hacia su persona seguía, y esta vez no lo tragó. Esta vez no quiso esconderse ni justificarse. Esa noche grabó un video para sus amigos, para su círculo más cercano. No era para redes, era para no callarse más. Apareció sin maquillaje, sencilla, la voz quebrada. Yo estuve ahí cuando él necesitaba ayuda. Yo lo defendí cuando todos me decían que me estaba destruyendo. Y no me fui por otro, me fui por mí, lágrimas. Lo único que pedí fue que me eligiera. Pero entendí que tenía que elegirme yo primero. No me fui por ego, me fui porque si me quedaba, me perdía. Esa noche, muchas de sus amigas empatizaron, la apoyaron, porque no era solo su historia. Era la historia de todas las que aguantaron con la esperanza de ser suficientes algún día. Era la historia de quienes fueron llamadas locas, difíciles, exageradas, cuando lo único que pedían era respeto y dignidad. El estoicismo
No te enseña a vengarte, te enseña a no reaccionar por impulso, te enseña a actuar según el deber, no según la emoción del momento, y esa fue la decisión de Isabela, no destruirlo, no exponerlo, solo poner límites con firmeza y con amor propio, porque entendió que la libertad no está en salir de una relación, sino en dejar de ser esclava de la necesidad de validación. Porque ahora, cuando se mira al espejo, no se pregunta si es suficiente para alguien más, se pregunta si fue suficiente para ella. Lo que nadie te dice es que salir de una relación narcisista no es el final del dolor, a veces es solo el principio, porque cuando ya no estás anestesiada por la presencia del otro, todo lo que negaste empieza a doler, y duele más cuando pensabas que ya estabas bien. Parecía que todo era diferente con el chico con el que salía. Mensajes bonitos, atención constante, días de calma. Pero las personas no siempre son lo que muestran al inicio. Y una noche, después de días de distancia y evasivas, descubrió la verdad. Él salía con otra. Al mismo tiempo, le mintió. La usó para llenar vacíos, como si su herida no importara, como si ella fuera reemplazable. Esa noche, Isabela lloró una vez más. No publicó nada, no buscó ayuda. Se encerró en su cuarto, apagó las luces y temblando se repitió una frase de Marco Aurelio. Si te duele, observa. Te está enseñando algo. Sintió rabia, pero no contra el otro, contra sí misma. ¿Por qué vuelvo a caer? ¿Por qué no fui suficiente otra vez? ¿Qué hice mal? ¿En qué falle? Pero ahora tenía herramientas y fue a terapia, y en medio del llanto, con los puños cerrados y la garganta rota, dijo lo que nunca antes había dicho. No fue culpa de Leo, no fue culpa de este nuevo tipo, fue mía, por no sanar antes, de intentar amar. Silencio, dolor. Y la terapeuta le preguntó, ¿por qué necesitas tanto ser elegida, Isa? Y ahí Isabela colapsó. Recordó el abandono de su padre. Recordó cómo, de niña, se escondía detrás del sillón cuando él llegaba gritando. Cómo su madre la abrazaba como si eso fuera suficiente para protegerla del miedo. Cómo su papá nunca fue a sus actos escolares. Cómo su mamá lloraba en silencio mientras la peinaba antes de ir al kinder. Y cómo ella, desde los 5 años, aprendió a confundir amor con sacrificio. A pensar que si era buena, obediente, callada, alguien se quedaría. Isabela entendió que su necesidad de ser elegida no era por debilidad, era porque nunca lo fue, y en ese hueco se había construido. Entonces, esta vez, no se prometió dejar de amar. No se juró que nunca más confiaría. Se prometió nunca más abandonarse a sí misma. Los días siguientes fueron duros. Comía poco, lloraba en silencio, pero cada mañana hacía algo deliberado. Abría su cuaderno y escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Luego se repetía una frase: haz lo que debes, el resto no está bajo tu control. Eso era el estoicismo en su vida. No era dejar de sentir, era no dejar que lo que sentía le dictara su conducta. Una tarde una amiga le escribió para salir y aunque no tenía ganas, hablaron, rieron poco. Pero por primera vez Isabela no fingió estar bien. Estoy triste, pero ya no me quiero seguirlo estando. Su amiga le respondió algo que la dejó helada. Así se empieza a sanar. Esa noche, Isabela llegó a su casa y no se durmió, con videos ni con música para distraerse. Se sentó frente al espejo. Se vio, no como una víctima, no como la mujer que todos lastimaron, sino como la mujer que, por primera vez, se atrevía a verse sin disfraz. Se puso la mano en el pecho y susurró: no estoy sola, me tengo a mí. Después de aquella traición, Isabela siguió adelante. Sí, le dolió, sí se sentía estúpida, pero no se detuvo.
conoció a alguien más, alguien amable, diferente. Isabela pensó, ahora sí, esto va a funcionar. Publicó una foto, una cena, luego un video en un parque, sonrisas, un beso. Pero al cabo de un tiempo, otra vez, el silencio. Nada dramático, solo una desaparición lenta, un mensaje cada vez más seco, una llamada pendiente que nunca llegó. Y finalmente, nada. Esta vez no hubo explosión, solo vacío. Y en ese vacío Isabela volvió a su terapeuta y se lo dijo sin rodeos. Sé lo que tengo que hacer, lo he dicho 1000 veces, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque lo sabes aquí, le respondió su terapeuta señalando la cabeza, pero aún no lo aceptas aquí, colocando su mano sobre el corazón. Nuevamente volvió a ocurrir. Otro chico, otra historia, otro final, esta vez más rápido, y entonces se repitió una frase de Epicteto: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Y lloró, pero ya no lloró por los otros, lloró por todo lo que aún no había sanado. Dentro de sí, un día, frente al espejo, Isabela dejó de buscar defectos. Se vio, realmente se vio, y por primera vez en años se dijo, eres bonita. Y no lo dijo por vanidad, lo dijo con ternura, con respeto. Tienes carácter, tienes valor, aunque a veces lo olvides. No estás rota, solo estás reconstruyéndote. Y mereces ser elegida, pero por ti primero. Empezó a hacer algo nuevo, escribir sus emociones cada mañana. Aunque fueran repetidas, aunque dolieran, seguía yendo a terapia. Y cuando no podía hablar, escuchaba podcasts, muchos, sobre vínculos, sobre heridas emocionales, sobre el ego, sobre la autoestima. Y entonces, una idea empezó a crecer dentro de ella. Mi historia puede servirle a alguien más. Así que se animó a hablar, no por atención, sino por catarsis, por verdad. Grabó un video, habló con mucha intimidad y profundidad, sin filtros, sin maquillaje, sin ensayos. Contó lo que había vivido con Leo, con palabras simples, con pausas reales, con una voz que se quebraba a ratos, y lo subió, con miedo, con ansiedad, con vulnerabilidad. Llegaron mensajes de mujeres, de hombres, de adolescentes. Gracias por compartir esto. Sentí que hablaste por mí. Me estoy eligiendo también. Aunque también llegaron comentarios negativos. Las mujeres son dramáticas por naturaleza. ¿Y esta quién es? De seguro eres alguien oportunista, por eso te engañaron. Aunque le afectó un poco, no se detuvo, y entonces, ahí lo entendió. Ser fuerte no es fingir que estás bien. Ser fuerte es no traicionarte más. Desde entonces, empezó a compartir fragmentos de su día a día, sus errores, sus aprendizajes, sus pensamientos. Ya no buscaba aprobación, buscaba conexión, buscaba verdad. Un día grabó una reflexión. No soy la mujer perfecta, ni la más fuerte. He recaído, he llorado por personas que no me querían. Me he humillado creyendo que eso era amor, pero ya no me da vergüenza admitirlo. Porque cada ruptura me acercó a mí. Porque aprendí con cada cicatriz que el amor no se ruega, se elige. Y antes de elegir a alguien, te eliges a ti. No me sané para volver a amar. Me sané para no volver a traicionarme. Isabela Han. Pasado meses, tal vez más de un año, Isabela ya no mide su progreso por si extraña a Leo o no, ni por si está en pareja, ni por si siente tristeza de vez en cuando. Mide su crecimiento por las veces que eligió respetarse, por cada no que dijo aunque le temblaran las piernas, por cada mensaje que no respondió, por cada decisión que tomó pensando en su paz, no en su ego. Ahora Isabela está reconstruida, pero no en silencio. Su historia, que tanto la avergonzaba, se convirtió en su mayor herramienta.
Fue invitada a un primer podcast, luego a otro. Y otro, ella no lo buscó, pero el dolor compartido tiene eco. En una entrevista íntima, la conductora le preguntó, ¿cómo saliste de una relación tan tóxica si estabas tan metida? Isabela respiró hondo, miró a cámara y dijo, no salí por él. Salí porque un día me di cuenta que tenía 5 años de nuevo, esperando que papá me abrazara, esperando que mamá me defendiera, esperando que alguien me dijera que yo valía. Y entendí que ese alguien tenía que ser yo. Leo era mi refugio en ese entonces, era mi concepto más cercano que tenía al amor, y no es malo. Leo no es mala persona, pero no estaba bien el pedir que me amara solo a mí, que me escogiera a mí. Hablaba desde mi vacío. El amor no se pide, se da, pero para amar a alguien más, primero me tengo que amar yo. A lo largo de sus entrevistas, Isabela comenzó a repetir un mensaje clave. Cuando no identificas tu vacío, amar se vuelve sobrevivir. Cuando lo reconoces, amar se vuelve elegir. Contó que empezó a tomar decisiones desde el deber y la acción, no desde el miedo. Contó cómo se traicionó muchas veces, pero que el estoicismo le enseñó que lo importante no era no caer, sino no entregarse a la caída. Citaba a Marco Aurelio con soltura, no para sonar culta, sino porque sus palabras le salvaron la vida emocional. Si está en tu poder, no te lo robes. Si es tu deber, hazlo, aunque duela. Deja de esperar que alguien te rescate. Sé tú el refugio que no tuviste. Uno de sus fragmentos más virales fue en una entrevista con una psicóloga invitada cuando le preguntaron, ¿qué consejo le darías a alguien que está en una relación con alguien narcisista? Y ella dijo, no intentes que te entienda, no intentes que cambie. Pregúntate por qué estás mendigando amor, y si no tienes respuesta, ve a buscarla, a terapia, a un libro, a tu infancia, en un audio, en un video o podcast, pero búscala, porque si no sabes por qué te quedas, siempre volverás. Los comentarios eran miles. Isabela, tu historia es la mía. Gracias por ponerle palabras a lo que nunca pude explicar. Me hiciste ver que no estoy sola. Pero ella ya no necesitaba esa validación. No la rechazaba, pero no se alimentaba de ella, porque ahora sabía quién era. Y más aún, quién no quería volver a ser. En su día a día, Isabela se despertaba temprano por convicción, hacía ejercicio, aunque no siempre tuviera ganas. Se miraba al espejo con más paciencia que juicio. Llamaba a su terapeuta sin vergüenza cuando lo necesitaba. Decía no sin culpa, y aprendió a disfrutar de su propia compañía. No necesitaba pareja, no necesitaba likes, solo necesitaba paz, y la estaba cultivando, a su ritmo, desde la raíz. Una de sus últimas frases en un podcast fue, el día que dejé de preguntarme si él me quería, y empecé a preguntarme si yo me quería a mí, todo cambió. Reconocer la raíz emocional de nuestras decisiones es el primer paso para dejar de repetir patrones. Validarse no es arrogancia, es supervivencia emocional. El estoicismo no te hace frío, te hace libre, te enseña que puedes sentir, pero no debes esclavizarte a lo que sientes. Sanar no es lineal, habrá retrocesos, pero si hay dirección, hay evolución. Tu historia, por dolorosa que sea, puede ser medicina para otros, pero primero que sea medicina para ti. A Isabela le tomó años entender que lo que más le dolía de perderlo no era perderlo a él, era perder la idea de que ella no era suficiente, porque durante tanto tiempo se sintió tan poco. Entendió que cuando alguien la hacía sentir algo, lo confundía con amor. Aprendió que ser fuerte no es aguantar, es irse. Es decir, basta, es elegirse con miedo y no regresar aunque duela. Esta no es la versión final de Isabela, pero al menos hoy no se traicionó. Y tal vez ese sea el verdadero poder.
no el que grita, sino el que se queda en silencio y actúa. Isabela no se volvió una influencer, ni una figura perfecta de superación. Solo es una mujer que decidió no seguir ignorando su historia, que se atrevió a mirar atrás, no para quedarse, sino para entender. Hoy su vida no es una novela, no todo es paz, pero todo es suyo. Y eso ya no se lo puede quitar nadie. Si tú estás pasando por algo así, no esperes a que duela más para irte. No esperes a que te destruyan para reconstruirte. Y si ya estás rota, prométete que no te vas a dejar ahí tirada. Nadie va a venir a rescatarte, pero tú puedes levantarte, aunque sea temblando. Si te quedaste hasta aquí, escribe en los comentarios "me elijo", no por mí, por ti. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compárteselo, porque nadie debería sentirse sola en este proceso. Suscríbete si este mensaje resonó contigo, no por el algoritmo, sino porque aquí hablamos con el alma.